Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a crear una mini URM en PHP. Este URM nos va a permitir realizar consultas y transacciones en la base de datos de manera muy sencilla. Para este URM vamos a crear una clase llamada ORM y vamos a tener los siguientes métodos: getAll, getById, deleteById, updateById, insert, para realizar las operaciones básicas en la base de datos. Cada uno de estos métodos va a recibir uno o más parámetros dependiendo del caso. Ahora, esta clase URM vamos a usar de la siguiente manera. Pues vamos a crear una clase por cada tabla que tengamos en la base de datos. Supongamos que tenemos en nuestra base de datos una tabla llamada usuarios. Entonces, en nuestro código PHP vamos a crear una clase usuario. Y de la misma forma, si tuviéramos una tabla clientes en la base de datos, entonces vamos a crear una clase clientes. Y así sucesivamente, por cada tabla que tengamos en la base de datos, vamos a crear una clase en nuestro PHP. Y estas clases PHP, estas clases van a heredar de la clase URM. Al heredar de la clase URM, automáticamente la clase usuario va a tener el método getAll y los otros métodos que anteriormente hemos mencionado. De la misma forma vamos a heredar por cada uno de los clases que tengamos en nuestro código PHP. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a usar cada una de estas clases? ¿O cómo vamos a invocar para utilizar el método getAll, por ejemplo? Pues de la siguiente manera. Vamos a crear una nueva instancia de la clase usuario, pasando la conexión de la base de datos, y vamos a tener una instancia usuario model. Este usuario model vamos a invocar el método getAll, y al invocar el método getAll vamos a obtener todos los usuarios o todos los registros que están en la base de datos en la tabla usuarios. De la misma forma podemos crear una nueva instancia de la clase clientes pasando la conexión de la base de datos y tenemos cliente model. Y al invocar el método getAll nos va a traer todos los registros que tengamos en la tabla clientes. Y ya una vez almacenado en cada uno de los variables correspondientes podemos usar para diferentes propósitos. Ahora bien, para esta operación tengo una base de datos de ejemplo que tiene las tablas clientes y usuarios. La tabla clientes tiene las columnas ID, nombres, apellidos y dirección, y la tabla usuario tiene las columnas ID, nombres, password y nombre completo. Cada una de estas tablas ya contienen con algunos registros. Y ahora, ya tengo creado una carpeta ORM PHP en mi localhost. De la misma forma tengo abierta esa misma carpeta en mi Visual Studio Code. Vamos a comenzar a crear nuestros archivos index.php, que va a ser el archivo principal donde vamos a llamar a los métodos. Vamos a crear un nuevo archivo llamado orm.php y también otro archivo llamado database.php. En este archivo database.php vamos a crear la conexión de la base de datos, y en el archivo ORM vamos a crear nuestro ORM con sus métodos correspondientes. Entonces, dentro del archivo ORM vamos a abrir la etiqueta PHP para proceder a crear nuestra clase class ORM, y vamos a agregar las siguientes propiedades: protected, vamos a agregar la propiedad ID y también vamos a agregar la propiedad table, y por último vamos a agregar la propiedad DB. La primera propiedad ID va a ser para almacenar el identificador de la tabla, la segunda propiedad va a ser para almacenar el nombre de la tabla, y la tercera propiedad va a ser para almacenar la conexión de la base de datos con la cual vamos a poder realizar consultas y transacciones. Vamos a crear el constructor de esta clase ORM, por ello vamos a hacer public function constructor. Este constructor va a recibir tres parámetros. El primer parámetro que va a recibir se va a llamarse ID, el segundo parámetro se va a llamarse table, y el tercer parámetro de tipo PDO se va a llamarse conexión.
Ahora que pasamos estos parámetros id, table y conexión, vamos a asignarle a las propiedades que tenemos en la clase ORM. Entonces vamos a asignarles de la siguiente manera: thisID igual al ID, y vamos a realizar la misma operación con las otras propiedades. thisTable va a ser igual a la tabla que vamos a pasar, al nombre de la tabla que vamos a pasar como parámetro, y thisDB va a ser igual a la conexión que vamos a pasar como parámetro. Ahora vamos a crear los métodos que hemos mencionado anteriormente en la diapositiva. Vamos a crear el método public function getAll, que nos va a servir para traer todos los registros de una tabla. Y también vamos a proceder a crear los otros métodos que nos hacen falta. Vamos a agregarle aquí getById, y como parámetro va a tener el ID. También vamos a crear el deleteById, y de la misma forma como parámetro le vamos a pasar el ID. También vamos a tener el updateById, y le vamos a pasar como parámetro el ID, y también vamos a pasar como parámetro data, que nos va a servir para pasar toda la información que queremos actualizar. Y por último vamos a crear nuestro método insert, y como parámetro le vamos a pasar la opción o la variable data, en donde vamos a pasarle toda la información que queremos registrar o almacenar en la base de datos. Vamos a construir nuestros métodos uno por uno. Vamos a comenzar primero con el método getAll. Vamos a realizar la prueba a ver si funciona, y luego posteriormente vamos a crear a los métodos getById y posteriores. En el método getAll vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, queremos realizar la consulta de todos los usuarios. Entonces lo normal es que vamos a utilizar la sentencia SQL. Sería de la siguiente manera: select from usuarios. Y si ejecutamos esta sentencia, pues nos va a traer toda la información que contiene la tabla usuarios. Si queremos traer la información de la tabla clientes, de la misma forma select from client. Como podemos darnos cuenta, lo único que cambia es el nombre de la tabla. El resto de la sentencia SQL es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que esta sentencia SQL vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crearnos una variable statement o stm igual, y vamos a decir que thisDB. Recordemos que thisDB es la conexión de la base de datos, y vamos a hacer prepare. Vamos a utilizar PDO para realizar nuestras consultas, y dentro de prepare vamos a pegar esta consulta SQL. Entonces ya tenemos un select from clientes, y en vez del nombre de la tabla que tenemos aquí vamos a cambiar lo que tenemos almacenado en thisTable. Este thisTable vamos a pasar como parámetro en el constructor en table, y vamos a asignar a la propiedad table que tenemos dentro de la clase ORM, y de esta manera vamos a pasar el nombre de la tabla. Ahora lo que toca aquí es el statement ejecutar, y vamos a hacer con el método execute, y vamos a traer toda la información que tiene la tabla correspondiente que vamos a pasar como parámetro, ¿no? Entonces vamos a retornar esa información, return statement, y le vamos a decir fetch all, que nos traiga toda la información disponible en la base de datos o en la tabla correspondiente. Con esto ya tenemos construido ya el método getAll. Vamos a proceder a probar si este método funciona realmente como debería ser. En primer lugar vamos a crear la conexión a la base de datos. Entonces nos vamos a la clase database.php, y dentro de la clase database.php, para acelerar un poco el video, aquí ya tengo el código ya hecho, pero es muy sencillo. La clase database tiene la propiedad conexión, y en el constructor creamos
la conexión utilizando PDO. Pasamos como cadena de texto la cadena de conexión, en donde indicamos el motor de base de datos que estamos utilizando, en este caso MySQL, y también el nombre de la base de datos de DBName ventas. Tenemos el nombre de la tabla ventas y también pasamos el usuario y la contraseña de la base de datos. Y también adicionalmente pasamos algunas opciones adicionales indicándole que vamos a hacer que las peticiones, que cada vez que hagamos un fetch nos devuelva un array asociativo. Y también estamos indicando que vamos a utilizar o vamos a usar el juego de caracteres UTF-8. Esta clase database también tiene el método getConnection y closeConnection. En el método getConnection retornamos la conexión que hemos creado con newPDO. Es de esta manera que la clase database va a crear la conexión, va a traernos la conexión de la base de datos MySQL. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que en el index.php vamos a aperturar la etiqueta PHP y vamos a importar cada una de estas clases. Vamos a hacer un require once del directorio actual, el archivo database, y también vamos a hacer lo mismo con require once del directorio actual, el archivo ORM, donde contiene la clase ORM. Ahora, para utilizar la clase ORM, recordemos que tenemos que crear una clase por cada tabla que tengamos en la base de datos. Por ejemplo, en este caso tenemos la tabla clientes y usuarios. Entonces, tenemos que crear por cada tabla que tengamos en la base de datos una clase. Entonces, vamos a crear acá la clase usuarios en el archivo usuario.php, y también necesitamos crear la clase con el archivo cliente.php. Dentro de la clase usuario PHP vamos a crear la clase usuario. Entonces aperturamos la etiqueta PHP y creamos la clase usuario. Esta clase usuario va a heredar de la clase ORM que hemos construido anteriormente. Entonces vamos a heredar de la siguiente manera: extend ORM. Ahora, dentro de esta clase vamos a hacer public function constructor. Vamos a crear su constructor, y acá vamos a pasar la conexión que va a ser de tipo PDO, conexión. Vamos a pasar la conexión y también vamos a llamar al constructor de la clase padre ORM. Eso hacemos de la siguiente manera: parent construct. Y recordemos que la clase ORM recibía tres parámetros: el ID, el nombre de la tabla y la conexión. Entonces en el ID vamos a indicar como una cadena de texto ID, porque la tabla usuarios tiene como clave primaria la columna ID. Es de esta manera que vamos a indicar que la clave primaria es el ID. El segundo parámetro tenemos que pasar el nombre de la tabla, y recordemos que el nombre de la tabla es usuarios. Entonces pasamos como segundo parámetro usuarios. Y el tercer parámetro que nos indica es que tenemos que pasar la conexión. Entonces aquí también estamos pasando nuevamente la conexión de la base de datos. Con esto ya tenemos la clase usuario heredando la clase ORM. Ahora vamos a llamar esta clase usuario en el index.php. Entonces nos regresamos al index.php, vamos a requerir la clase usuario, require once. Vamos a traernos el archivo del directorio actual, y eso se encuentra en el directorio actual, el archivo usuario.php. Vamos a crear una nueva instancia del usuario, de la clase usuario, de la siguiente manera. Vamos a crearnos una variable usuario model y vamos a indicar new usuario,
y vamos a pasar la conexión. Anteriormente debimos crear la conexión, ya tenemos la conexión en el archivo database.php. Vamos a crear la instancia de la conexión, acá con database igual a new database. Okay. Creamos una instancia de la base de datos y vamos a traernos la conexión. Recordemos que para traernos la conexión debemos invocar con el método getConnection. El método getConnection lo que hacía era devolvernos la conexión de la base de datos que hemos creado utilizando PDO. Entonces ya tenemos la conexión de la base de datos, y esta conexión de la base de datos pues vamos a pasarle como parámetro en el constructor de la clase usuario, conexión. Recordemos que en la clase usuario estamos recibiendo como parámetro la conexión, y también estamos pasando esa misma conexión a la clase ORM. Ahora ya tenemos la clase usuario instanciado, entonces ya podemos llamar al método getAll para traer toda la información de los usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos acá usuarios igual a usuario model y getAll. Ahora, para ver la información que tenemos almacenado en la variable usuarios, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a imprimir en pantalla, porque actualmente, a pesar de que ya estamos llamando getAll, si nos vamos al navegador y actualizamos, pues no tenemos absolutamente nada, porque hasta este momento solo estamos almacenando en la variable usuarios. Vamos a imprimir en pantalla toda la información que nos está trayendo el método getAll. Entonces vamos acá imprimir con Bardon usuarios, todo lo que contiene la variable usuario. Regresamos al navegador y actualizamos, y ya nos está mostrando toda la información en un array asociativo. Vamos a utilizar la etiqueta pre para formatear de una mejor manera. Vamos a aperturar la etiqueta pre y también vamos a cerrar la etiqueta pre. Regresamos al navegador, actualizamos y ya tenemos la información de todos los registros en la tabla usuarios. Acá, como se puede observar, tenemos acá el usuario Ana, también tenemos el usuario Juan y también tenemos el usuario Ricardo, tal como se muestra en la base de datos. Lo que son usuarios: Ana, Juan y Ricardo. Ahora podemos traer la información de la tabla clientes de igual manera. Vamos a hacer la misma operación para traer la información de la tabla clientes. Entonces nos dirigimos al archivo cliente.php, exactamente lo mismo que en usuarios, pero para clientes. Entonces vamos a aperturar la etiqueta PHP, vamos a crear la clase class cliente y vamos a heredar extend de la clase ORM. Ahora vamos a crear el constructor de esta clase, public function construct, y vamos a recibir como parámetro una conexión de tipo PDO, conexión, y también vamos a pasarle esta conexión a la clase ORM en sus parámetros. Entonces lo que vamos a hacer para llamar el constructor de la clase ORM, vamos a hacer con parent construct, y en parent construct acá nos pide el primer parámetro que nos pide es el ID. Entonces recordemos que en la base de datos, en la tabla clientes, el identificador es el ID, entonces es este parámetro lo que vamos a pasar. El segundo parámetro que nos pide es la tabla, es decir, el nombre de la tabla. Entonces aquí tenemos el nombre de la tabla es clientes. Entonces como segundo parámetro pasamos el nombre de la tabla clientes. Y como tercer parámetro pasamos la conexión de la base de datos
que estamos recibiendo también como parámetro. Ahora lo siguiente que toca hacer es, para llamar la información o para traer la información, vamos a hacer de la siguiente manera. Regresamos al archivo index.php y en el archivo index.php vamos a requerir ese archivo require once del directorio actual. Vamos a requerir el archivo cliente.php. Vamos a crear una nueva instancia de la clase clientes, entonces vamos a llamarle cliente model new cliente y vamos a pasar como parámetro la conexión de la base de datos. Una vez que tenemos la instancia de clientes, lo que vamos a hacer es hacer una consulta con el método getAll para traer toda la información que tenemos almacenado en la tabla clientes. Entonces vamos a almacenar esto en una variable clientes y vamos a decirle que al cliente model que nos traiga toda la información que hay en la tabla clientes, getAll. Si regresamos al navegador, actualmente todavía no tenemos esa información, solo nos está imprimiendo de la tabla usuarios, pues hasta el momento en caso de clientes tenemos almacenado en la variable clientes. Ahora vamos a imprimir lo mismo que está en la parte superior. En caso de los usuarios vamos a hacer en los clientes exactamente lo mismo. Vamos a imprimir la variable clientes para ver la información que nos está trayendo. Regresamos al navegador y actualizamos y efectivamente tenemos toda la información de los clientes que están almacenados en la base de datos. Aquí tenemos Richard, Dina y Juan. Y si regresamos a la base de datos, entonces tenemos acá en la tabla clientes Richard, Dina, Juan. Ahora vamos a crear los métodos para obtener un registro, para actualizar, insertar y eliminar registros en la base de datos. Para ello nos dirigimos a la clase ORM en el método correspondiente. Vamos a comenzar con el método getById, que nos va a servir para traer un registro de la base de datos pasando como parámetro su ID. Entonces la sentencia SQL para traer un registro de la base de datos sería de la siguiente manera: select from el nombre de la tabla, en este caso puede ser por ejemplo usuarios where, y el ID con la que queremos traer el registro. Por ejemplo, podemos poner el número 1 y nos trae la información del registro que corresponde al ID número 1. Entonces vamos a copiar esta sentencia SQL y nos dirigimos a método getById. En el método getById vamos a almacenar la sentencia preparada en la variable stm. Vamos a llamar a la conexión de la base de datos thisDB prepare. Vamos a preparar la sentencia. Y en vez del nombre de la tabla vamos a cambiar la variable que ya tenemos en la propiedad thisTable. Entonces acá vamos a indicarle thisTable. Y el ID estamos pasando como parámetro en el método getById. Entonces aquí pasamos el parámetro ID. Con esto ya tenemos la sentencia SQL para ejecutar. Lo siguiente que hacemos es que la sentencia preparada statement ejecutamos con el método execute y retornamos la información de esta consulta. Return statement fetch. La razón por la que estamos utilizando en este caso fetch es que debido a que fetchAll retorna varios registros, y en este caso solo necesitamos traer un solo registro con el ID que pasamos como parámetro. Entonces la opción fetch nos queda perfecto para el método getById. También vamos a proceder a realizar el método deleteById para eliminar un registro, y la sentencia SQL sería de la siguiente manera. Sería delete from el nombre de la tabla, por ejemplo puede ser usuarios, where
Y acá tenemos que especificar la condición SQL. En este caso, supongamos que queremos eliminar por el ID y podemos especificar el ID de la que queremos eliminar el registro. Copiamos la sentencia SQL y nos dirigimos al método deleteById. Preparamos la sentencia y almacenamos en la variable stm. Nos traemos la conexión listDB y prepare para preparar la sentencia SQL y vamos a realizar la misma operación. En vez del nombre de la tabla pasamos la variable o la propiedad que ya tenemos almacenada en thisTable, el nombre de la tabla, y también el ID le pasamos ya el parámetro que estamos pasando en deleteById. Cambiamos el parámetro y ya tenemos la sentencia SQL. Ahora lo siguiente que toca es ejecutar esta sentencia SQL. Para ello hacemos lo siguiente: statement y execute. En este caso no necesitamos hacer un fetch o un fetch all, debido a que cuando se elimina un registro, pues esta sentencia no nos va a devolver ningún registro. Vamos a proceder a probar a ver si funciona cada uno de estos métodos que hemos implementado. Nos dirigimos al archivo index y vamos a comentar la información que hemos impreso anteriormente para solo ver la información que vamos a imprimir esta vez. Vamos a utilizar el user model para traer la información de un registro. Entonces podemos hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a decirnos acá a usuario igual a usuario model getById y le pasamos como parámetro el ID de registro que queremos traer la información. Vamos a pasar getById 1 y vamos a imprimir la información que nos está pasando. Entonces acá le pasamos usuario, regresamos al navegador, actualizamos y tenemos la información con el ID 1 al registro que corresponde. Si nos fijamos en la base de datos, si nos fijamos en lo que es en caso de usuarios, vemos que el registro que corresponde con el ID 1 es Ana, y efectivamente en el navegador nos trae la información de Ana con todos sus apellidos y nombres. Podemos probar con el registro que corresponde con el ID número 3. Entonces en nuestro código PHP pasamos el ID número 3, regresamos al navegador y actualizamos, y efectivamente nos trae la información que corresponde al ID número 3. Podemos hacer la misma operación con otro registro, con otra tabla. Puede ser, por ejemplo, con la tabla clientes. Entonces podemos almacenar en una variable cliente y podemos utilizar el cliente model que ya tenemos creado con anterioridad, y vamos a utilizar getById y le pasamos como parámetro del ID del registro que queremos obtener la información. Por ejemplo, podemos pasar el 1. Vamos a cambiar, en vez de usuario a cliente, que nos imprima la información del cliente. Entonces regresamos al navegador, actualizamos y efectivamente ya nos está trayendo el registro que corresponde al ID número 1. Nos fijamos que es Richard y su dirección es Avenida La Calle. Si regresamos a la base de datos y nos vamos a la tabla clientes, efectivamente el registro que corresponde al ID número 1 es Richard Mamani. Por ejemplo, podemos hacer la consulta al ID número 3 para validar. Cambiamos al ID número 3, regresamos al navegador y efectivamente nos muestra el registro con el ID número 3 que corresponde a Juan Pérez. Vamos a probar también el método deleteById para eliminar un registro de la tabla. Por ejemplo, podemos eliminar un registro de la tabla usuarios con el ID número 1. Entonces nos dirigimos al index.php, vamos a comentar esta línea y vamos a utilizar la instancia que ya tenemos creada del usuario model. Entonces vamos a invocar usuario model deleteById y nos pide como parámetro el ID. Entonces vamos a pasar el número 1 como parámetro. Vamos a regresar al navegador, actualizamos
Y aparentemente en el navegador no pasa nada, solo que ya no se muestra el contenido que estaba antes porque lo hemos comentado. Ahora, si nos dirigimos a la base de datos y actualizamos, y efectivamente en la base de datos ya nos encuentra el usuario con el ID número 1. Vamos a probar, por ejemplo, para la tabla clientes, por ejemplo, si quisiéramos eliminar el registro que contiene el ID número 3. Entonces haríamos de la siguiente manera. Vamos a usar el cliente model, la instancia del cliente model. Entonces vamos a invocar el método delete by ID y queremos eliminar con el ID número 3. Regresamos al navegador, actualizamos y aparentemente en el navegador no pasa nada, pero si nos vamos a la base de datos y en la base de datos actualizamos los registros y efectivamente el registro con el ID número 3 ya no se encuentra presente. Bueno, pues hasta aquí este video y en la segunda parte vamos a construir los otros métodos que son update by ID e insert.